Gloria a Dios. Siempre el Señor nos desafía en cada palabra, en cada reflexión que recibimos de parte del Señor. Y hemos tenido muchas palabras, muchas reflexiones. Que la idea es que la meditemos, ¿cierto? Durante la semana, pues la mastiquemos. Para que disfruten. Que cuando llegó el momento de qué compartir para la iglesia, el Espíritu Santo me habló de esta palabra. Y es para cada uno de nosotros. Dice, abre tu mente para lo nuevo de Dios, para ti. Que tú puedes pensar, pero ¿qué de nuevo puede haber? Si yo tantos años en la iglesia, ¿no? Desafío, ¿no? Y aquí llevamos varias personas muchos años. Y otra pregunta que uno se puede hacer, ¿no? ¿He dado el fruto que Dios quiere que dé? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Es una pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno se enfrenta a la palabra, ¿no? Y voy a leer la palabra, ¿ya? Dice en Isaías que había leído Alex, está de paño, 55 del 8 al 9. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, dice el Señor, ¿ya? Ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Por tanto, también podemos estar en la iglesia en muchos años en la iglesia, pero podemos estar perdidos en su iglesia. Totalmente perdidos. Entonces, hoy día el Señor nos va a confrontar con la palabra. No sé, aquí. No sé. ¿Cuál es la palabra? No se distraigan. Por favor, no sé. Esto es muy importante. El Espíritu Santo quiere que esta palabra se quiere y dé fruto. Entonces, cuando uno comienza a ver tu vida y te puedes preguntar, quizás llevo años y estoy estancado en el mundo espiritual. También he tenido sueños, ¿cierto? Cuando tú partiste en el Evangelio y no has alcanzado tus sueños en el Señor. También te puede pasar eso. ¿Ya? O simplemente yo quiero más del Señor. Y no veo por dónde. No veo la oportunidad, no veo el espacio. Puede haber un abanico de posibilidades que te pueden pasar a ti. ¿Ya? En relación a esta palabra. Entonces la idea es desarrollar, bueno, ¿cómo hago esta mente? ¿Cómo hago mi mente para recibir lo nuevo? Ese es el desafío. Atento a esto. Por tanto, hay caminos que el Señor tiene preparado para ti. Cuando tú fuiste llamado al Evangelio, cuando tú fuiste llamado, ¿cierto? El Señor desde la eternidad ya tenía un camino para ti. Y a veces hay acciones nuestras que hacen que eso se estanque. ¿Ya? Puede ser un montón de cosas, puede ser pecado, puede ser lo que sea. Malas decisiones. También puede ser. Pero hay una promesa. Y Dios va a cumplir esa promesa. Dios está sujeto a la fe y a la obediencia de Dios. Pasa mucho de que a veces nosotros nos limitamos el poder de Dios. Estamos tan insertos en los problemas del día a día, que el trabajo, que la presión, que los malos tratos, las metas, lo que está en la meta, las metas, ¿cierto? Y es tanto el abrumo, ¿cierto? La presión, que está tratando de sacar el jaque de la jugada, humanamente.
pero eso no te deja de ver lo nuevo de Dios que tiene para ti. Entonces estamos impedidos de ver lo sobrenatural de Dios. Nuestra mente está cerrada a lo sobrenatural, porque nosotros sentimos un Dios sobrenatural. Lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Promesas, prodigios, milagros, sanidades. Así es Dios. Dios no está en lo común. No, Él se expresa en lo sobrenatural. Cuando nosotros llegamos al límite, ahí entra Él. Y a veces eso ni siquiera lo podemos soltar. Yo me llevo con el límite, ya con lo posible, mis fuerzas, ¿cierto? Y está relacionado a rendirse. Uno se cansa de luchar, se cansa de pelear tratando de cómo vamos a jugar en este plano. Y nos olvidamos de que Dios es sobrenatural. Puede cambiar las cosas así. Él tiene poder para hacerlo, ¿no? Aquí hay gente que se puede muerto, ¿no? Mauricio, ¿no? Sí, pues. Y Dios no lo permitió. ¿No? Pero tú pensaste que iba a morir. ¿Tu compañero de sala se murió? Hay algo más grande. Y hay algo más grande de estar sentado en la banca, hermano. ¿O se ve eternamente por años sentado en la banca? No, ¿cierto? Estamos llamados a hacer cosas más grandes. Entonces, a veces nos tiramos la mente y ocupamos la mente y perdemos el tiempo pensando en las cosas que yo puedo hacer. Y no en las cosas que Dios puede hacer. Traspasarle las cosas al Señor. Y algo práctico es ante un problema. Antes de ir a socorrer, antes de ir a solucionar el problema y preocuparte, ¿no? Quizás el consejo de Dios es, ante un problema, se lo entrego y corro al baño y corro a un lugar y de rodillas digo, Señor, ¿qué no te problema? ¿Y perder el tiempo en tratar de arreglarlo? Y ahí comenzamos realmente a poner en práctica de que sí, Él es el Dios de lo imposible. Si yo no entrego las reglas, el Señor no las va a tomar. No las va a tomar. Y te vas a cansar y te vas a agotar. El pasado nos pesa. No, que siempre es esto así. Esto viene de familia, siempre ha pasado. Pero Dios vino a romper eso, ¿no? Toda maldición generacional el Señor la rompe. ¿Usted lo cree, no? Entonces lo tiene que declarar en su familia, ¿no? Señor, gracias por romper la maldición generacional de la familia. ¿Está preocupado? Gracias, Señor. Lo pongo en fe. La Biblia a veces significa, por ejemplo, permitir que la fe supere la lógica humana. Y ahí estamos a las locuras de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos 11:1? ¿Nadie se acuerda, no? La fe es convicción de qué? De lo que no se espera. La convicción de lo que no se espera. Hay otro pasaje que habla de que dice llamar las cosas que no son como si fuesen. Me dice mucho. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Ejemplo, mi hijo no está acá todavía. Espera un poquito, estoy. Por ejemplo, mi hija anda perdida en el mundo. O mi hijo anda perdido en el mundo. O mi papá. O un familiar. ¿Qué no son? Como si
porque tú vas a ver a mi hijo. Ahí estás. ¿No está acá, cierto? No está acá. Pero lo acabas de traer en fe. Llama las cosas que no son como si fueran. ¿Se entendió eso, no? Amén. Por ejemplo, buenos días, llegó poca gente que lo dice que está lleno. Pero cuando éramos 8 personas, me acuerdo con Gerardo en una reunión de oración, estábamos dos solos acá. Y estaban las blancas acá. Y comenzamos nosotros. Señor, gracias por traer a Carlos. Gracias por traer a Jorge. Y llegó Jorge, ¿no? ¿Qué hicimos ahí? Llamamos las cosas que no son. Como si fuesen. Un poco lo que hablábamos todos, ¿no? Muy bien. Obrar la fe. La fe trae el fruto. No basta con creerla. ¿Cómo? Cuando yo sé que lo creo. Cuando Dios sabe que lo crees. Cuando tú pasas por fuera, ¿cómo haces? Si yo no veo nada. No veo a mi familia nada. Pero tú lo ves. Acá. Llevando las cosas que no son como esas cosas. Yo lo creo. Y yo quiero traspasar esa locura a ti. Porque esto es obrar la fe. No podemos dar una cátedra de fe. Hay gente que es espectacular ante una cátedra de fe. Pero otra cosa es accionar en fe. Le demostramos que queremos al Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Yo sé que tú no quieres agradar al Señor, ¿no? Comienza a ser loco entonces. Ponte loco. En Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas que excedan, sobreabunden a lo que podemos pedir y podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. Es una tremenda palabra, ¿no? Que a veces el Señor te da mucho más de lo que tú puedes pedir o puedes entender, o sea, Dios te puede sorprender. Entonces, déjate sorprender por Dios. Tienes que abrir tu mente a que Él fluya, a que el Espíritu Santo fluya. Que no sean lindos versículos, que todo el mundo quizás lo repite, que todo el mundo quizás lo mencione y lo reflexiona, ¿no? Pero comencé a creerle. Que fluya, gracias Señor. Comienza a dar gracias por lo que tiene y por lo que no tiene también. El que no tiene trabajo hoy día, gracias por el trabajo que ya tienes para mí. Y no lo tiene, ¿no? Acaba de llamar las cosas que no son. Como si fuera. En otras palabras, Dios te quiere llevar más allá de los límites. Siempre Dios te quiere llevar al límite. Porque es importante la fe. La fe es lo que nos abre la llave. La llave queda todo, ¿no? Y bueno, comencemos a creer al Señor. En esas pequeñas cosas. Donde Dios tiene el poder para hacerlo, pero la llave es la fe. Él abre la puerta. La fe. En Romanos 12:2 dice lo siguiente. Dice: y no adopten la costumbre de este mundo, sino transformándose por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que es buena, agradable y perfecta. Así Dios define la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta.
¿Y cuáles son las costumbres de este mundo? De ser negativo. Que todo sigue igual. Que nada cambia, que no existe Dios. Que no hay un poder absoluto, que no existe lo sobrenatural poderoso de Dios. Que Dios es histórico. ¿Qué pasó? Que las extrañidades pasaron. No. No, Dios sigue siendo el mismo. Un Dios cercano a la oración. Un Dios que se agrada por la fe. Un Dios que tiene poder para sanar, para hacer milagros, hacer prodigios. Un Dios que tiene capacidad para sorprenderte. Cuando tú dijeras tu oído y digas al Señor, si tú estás pidiendo por tu hijo, a lo mejor va a llegar tu mamá, tu hermano, porque supera, sobreabunda y supera lo que tú pides. Pídense con fe. Bueno, después de un tiempo vamos a más locura. Se me ocurre más locuramente. Lo nuevo de Dios. Tú te puedes imaginar, ¿qué es lo nuevo para mí? ¿Qué lo hará? ¿Qué hará que lo nuevo? Yo sé que sí, ya comenzó a hablar, pero hay palabras tremendas y poderosas. En Isaías 43, 18 y 19, escucha, dice, este es un consejo que Dios te da, que el Espíritu Santo te da a ti. Dice, ya no se acuerden de las cosas pasadas. Las cosas pasadas te arajan. Es el tremendo freno que hay para lo nuevo de Dios. Y Dios te dice, déjalo pasar. No te acuerdes. Yo recuerdo aquí, y por el respeto de mis amadas hermanas, ya hablan del avivamiento de los años 70, que era tremendo, ¿cierto? Y muchos hablan de los años 70, de los 90. ¿Te no te acuerdas de eso? No te tienes que quedar con eso. Sino en lo nuevo que viene ahora. En lo nuevo que estoy preparado para este tiempo y para ti. Un gran avivamiento, ¿no? ¿Lo están esperando? Para mí primero. ¿Ya? Yo lo quiero para mí. Después dice, fíjense en que yo hago algo nuevo. Que pronto saldrá a la luz. Lo nuevo. Cierra tu boquita. Piensa en lo nuevo que tú tienes para tu vida. Piensa. Espíritu Santo, muestra. Fluye, fluye. Y el Espíritu Santo te dice en Isaías, cuando te dice que pronto saldrá la luz. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Recuerda que esto no es un libro ni un texto, esto es palabra de vida. El Espíritu Santo muestra. Dice, ¿acaso no lo sabe? Podré abrir el camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo, que es un lugar árido. Al tener lugar árido, Dios va a hacer correr agua. O sea, lo imposible. Eso que dice esa familiar, no lo veo por dónde. O esa situación, no lo veo por dónde. O el trabajo, no lo veo por dónde. O ese proyecto, no lo veo por dónde. Dios te dice que sí. ¿Y cuánto va a salir a la luz eso? Piensa en eso. Por tanto, nuestra oración tiene que ir dirigida a ser sensible al Espíritu Santo, escuchar su voz. Pide al Señor que te dé sueños espirituales, que te muestre, que te muestre.
Pide al Señor que te dé, que te abra la visión. Esta visión cortita que tenemos ilimitada, que Dios te dé la visión de Él. Y eso me hace recordar a Felipe. Felipe me mostraba un video de un dron que tuvimos. Entonces en el dron se veía la puerta de la iglesia. Que no entraba nadie. Y uno podría pensar, nadie va a llegar. Y si yo levantamos el dron, decía se veía gente que venía abajo caminando. Hay cosas que son y no las veía. Y más arriba se veía, y si yo, se veía el programa completo. Bueno, ese es el programa que tiene Dios. Y si le dice que Dios te muestre el programa completo, cambia la cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que usted sabe vivir. Sabe el panorama completo. Todos saben. Y la cosa que estamos preparadas para ti es esta. Pero suelta yo. Suelta lo que ataca recibirlo. O lo que lo atrasa en realidad. En Jeremías 29:11 dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes, para ti. Y son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y eso se lo mando a decir el Señor. Tengo pensamientos de bien para ti. Todos nos equivocamos. Todos erramos. Pero Dios te siga amando. Si Dios en la cruz toma tu lugar, que es lo más grande, y si te llega a ayudar más adelante, sí, ya lo hago. Ya lo hago. Lo hizo una vez y para siempre. Y si llega a caer, te tienen que levantar. Y si justo se caía 7 veces, 7 veces se levanta. Y lo sigue llamando justo. Justificado. Y a poco preso, ¿no? Vamos a orar al Señor, ¿ya? Para que este suya. Vamos a orar. Póngase de bien, mi mamá. Entonces, el Espíritu Santo te dice: hay un mente nuevo de Dios que tiene para ti. Y la reflexión, Dios nos decía que tenemos que dejarlo viejo. Las cosas que te pasaron cuando niño o cuando adulto, Dios sabe eso. Y eso lo tienes que soltar. Y te pedimos, Señor, que tú abres la mente de cada hermano que ha llegado a este lugar, que ha recibido tu palabra hoy día por el cuerpo del Espíritu Santo. El Señor invita a cada uno y te invita a recibir lo nuevo de Dios. Ya no lo mismo. Abre mi mente y mi corazón para que tus planes, Señor, se hagan en mi vida.
Quita los temores, los miedos, las limitaciones, las trancas, los frenos, los pensamientos negativos, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En esta hora. Hazme sensible a tu toque, Espíritu Santo, a tu voz, a tus pensamientos, Señor, sensible a ese toque que viene del Señor. Tócame en esta hora. Sopla sobre mí. Permíteme caminar en plenitud